Siempre antes de continuar con este estudio de 2 de Timoteo, hoy corresponde al capítulo 2, es bueno recapitular brevemente y ver el contexto en el que se está escribiendo, ¿no? Aclarar nuevamente de que esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión a su hijo amado Timoteo, ¿no? Ahora, no fue escrito desde el encarcelamiento que Pablo tuvo en Roma como prisión domiciliaria, desde donde escribió la primera carta, se podría decir, ¿no? Cuando Pablo escribe la primera carta, también estaba en prisión, pero estaba en una prisión domiciliaria, donde vemos, según el libro de Hechos, que Pablo de alguna manera tenía ciertos privilegios y ciertas libertades, ¿no? Incluso para escribir y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenía ciertas comodidades. Después de eso, ya la historia nos cuenta que Pablo fue liberado y va a continuar todavía con su ministerio, ¿ya? Y que luego fue apresado en el gobierno de Nerón y le van a llevar a una cárcel, pero a una cárcel propiamente dicha, ¿no? Donde va a ser prácticamente ejecutado luego, ¿no? Y los que han visto la película, quizás hay una ejecución donde Pablo es decapitado, ¿no? Entonces, y es por eso que vamos a encontrar en esta carta, en esta segunda carta, es más, se cree que es la última carta que escribió Pablo, ¿no? O sea, dentro de todo lo que él escribió, ¿no? Entonces, por eso que vamos a encontrar palabras bien personales hacia Timoteo, pero también bien sentidas, ¿no? Como que palabras como frases en las que él dice, ¿no? Todos me han abandonado, ¿no? O sea, tal y tal también se han ido, se han escandalizado, se han avergonzado de mis prisiones, y al mismo Timoteo también le va a decir, ¿no? Por eso tú esfuérzate, por eso tú no te avergüences del Evangelio, por eso tú no te avergüences ni de mis cadenas, y le comienza a exhortar de esa manera, ¿no? Entonces, no, es una carta en realidad que conmueve mucho, que entendemos todo el contexto, pero conmueve mucho en todo, no porque Pablo quería conmover, sino por la situación que le está pasando, ¿no? Y eso es un primer ejemplo que vamos a tomar de esta carta, ¿no? Como Pablo, a pesar de que ya estaba llegando al final de la carrera, al final de la batalla, y él sigue intacto en su labor, no solamente de predicador o de evangelista, sino en su labor pastoral, ¿no? Él sigue intacto en ello, exhortando a Timoteo, su hijo en la fe, animándolo, ¿no? Más allá de decir, ven y anímame, él está animando a los demás y también nos va a animar a muchos de nosotros. Pero también Pablo va a decir palabras bien fuertes, bien duras, que solo se lo diríamos quizás en el ámbito militar, ¿no? En el ámbito militar ustedes saben que no hay muchas delicadezas, ¿no? Entonces en el ámbito militar son directos, ¿no? Concisos. Y por momentos vamos a notarlo hacia Pablo, ¿no? Hablando a Timoteo con dureza, ¿no? Es decir, sé valiente, ¿no? El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. En otras palabras le está diciendo, levanta la cabeza, ¿no? Si te estás desanimando, levanta la cabeza. Y vamos a encontrar frases como esa. Bien, entonces, en el primer capítulo vimos cómo es que Pablo comienza agradeciendo a Dios por la vida de Timoteo y de alguna manera dándonos ciertos datos de cómo es que Timoteo tenía una fe no fingida, sino una fe genuina, ¿no? O sea, una verdadera fe que había sido aprendido de su abuela y de su madre, ¿no? Entonces, y en la segunda parte del capítulo 1, del verso 6 exactamente en adelante, vemos cómo es que Pablo, primero, eh, 3 cosas hace en ese capítulo, ¿no? Aparte de dar gracias a Dios por la vida de Timoteo, pero vemos 3 cosas que tienen que ver con la exhortación que está haciendo llegar Pablo a Timoteo. ¿Sí? Recordemos que esta primera parte, Pablo se dedica a exhortar a Timoteo, a animar a Timoteo. Después de haber dado gracias a Dios por la vida de Timoteo, en este capítulo del verso 6 y al 7 encontramos que le va a decir que recuerde su llamado con valentía, ¿no? Aviva el don que hay en ti, le dice, ¿no? Entonces, acuérdate, le dice, de tu llamado, ¿no? Cómo es que el Señor te ha llamado y te ha enlistado en el ministerio, ¿no? En el verso 8 al 12 vemos que le dice, no te avergüences del evangelio, ¿no? Y en ese no te avergüences del evangelio incluso le ha dicho, ni de mis cadenas, ¿no? De las cadenas que él estaba sufriendo a causa del evangelio. Entonces, y en el verso 13 al 18 vemos que le dice que se aferre a la sana doctrina, que se aferre a la verdad, ¿no? Entonces, ya anticipándose a lo que más adelante le va a decir en cuanto a los falsos maestros. Aquí todavía no le está hablando de los falsos maestros, pero le está diciendo de ya de entrada que se aferre a la verdad. Entonces, 3 cosas le ha dicho para animarlo, para exhortarlo. Le ha dicho,
que se acuerde, que se recuerde de su llamado con valentía y que asuma, ¿no? A pechuga, algo así. Le ha dicho que no se avergüence del evangelio, es más, ni te avergüences, muy por lo contrario, vuélvete partícipe de esto, le ha dicho, ¿no? Participa de las consecuencias del evangelio. Y algunos pensamos de que consecuencia del evangelio es éxito, glamour, y en la vida de Pablo no fue así, ¿no? Las consecuencias del evangelio era su situación en la que él estaba, la cárcel. Le está diciendo, ¿no? No te avergüences del evangelio, sino más bien vuelve partícipe de los sufrimientos por el evangelio. Y luego le ha dicho, aférrate a la verdad. En este capítulo va a continuar exhortándole en esa misma línea, ¿no? Entonces podemos agregar quizás más a la lista, ¿no? De la exhortación que está haciendo llegar Pablo a Timoteo. En este capítulo, en el verso 1 al 2, le va a decir lo siguiente, ¿no? Que se prepare y que prepare a otros para que sigan en el ministerio. Eso sería un cuarto punto, entonces, ¿no? Que se prepare y que prepare a otros que sigan el ministerio. Del verso 3 al 7 vamos a ver que le va a decir que sea disciplinado y que esté listo a soportar el sufrimiento. Del verso 8 al 13 vamos a ver que le va a decir, mantén los ojos y la mente centrados en Cristo. Del verso 14 al 19 le va a decir, le va a exhortar ya, a que trace correctamente la palabra de Dios, es decir, que predique correctamente la palabra de Dios. Y el verso 20 al 26 le va a decir que viva con pureza la palabra de Dios. Entonces, todos estos pensamientos Pablo le hace llegar, ¿para qué? Para animar a Timoteo. A veces pensamos que animar es que nos digan palabras bonitas, ¿no? Que de pronto nos digan cuánto nos aman y todo lo demás, ¿no? Que nos digan, como decíamos el día domingo, el campeón está en ti. La manera de animar de Pablo no era así. La manera de animar de Pablo era recordarle a Timoteo, primero, su llamado, segundo, la importancia del Evangelio, tercero, que se aferre a la verdad, cuarto, que prepare otros más para el ministerio, quinto, que soporte el sufrimiento con disciplina, sexto, que mantenga los ojos y la mente puesta en Cristo, séptimo, que trace correctamente la palabra y octavo, que viva lo que predica, ¿no? Con pureza, ¿correcto? Entonces, eso es un reto en realidad, es un reto para todo siervo, para todo ministro. Era para Timoteo, pero también es para nosotros, que ahora somos siervos de Dios, es la misma palabra. El Señor nos diría lo mismo, ¿no? Cuando estamos desanimados o queriendo tirar la toalla, nos diría lo mismo. Recuerda tu llamado, aférrate al Señor, no te avergüences del Evangelio. Y toda la lista que te acabo de mencionar. Bien, vamos a desglosar ahora. Capítulo 2, entonces, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de esa palabra? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, le está recordando primero que lo que él está viviendo es por la gracia. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, eh, solo nos limitamos a pensar en Efesios 2, 2, 8, 9, quizás, ¿no? Donde dice, porque por gracia sois salvos, ¿no? Y hemos sacado una definición que es correcta, teológica, pero a veces muy limitada, ¿no? ¿Qué decimos? Que no merecíamos y el Señor en su gracia, regalo inmerecido, nos ha dado salvación, ¿no es cierto? Y decimos que hemos nacido y somos nuevas criaturas por gracia, que la salvación es por gracia. Y eso es cierto, pero mal hacemos cuando lo limitamos solo a nuestra salvación y no a nuestra permanencia en Cristo y no a nuestra vida durante todo el tiempo que vamos a tener aquí en la tierra, qué sé yo, 90 años, 80, 60 años, aún durante todo el tiempo que todavía nos resta, nos falta por vivir, necesitamos de la gracia de Dios. Y cuando Pablo está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿ya? Básicamente le está diciendo aquí que, que se esfuerce en el sentido de uh, que valore, ¿ya? Que busque todo aquello que Dios nos da y ha dispuesto para nosotros. Es decir, Dios no solo ha dispuesto para el creyente salvación, Dios ha dispuesto acompañarnos, Dios ha dispuesto su Santo Espíritu, Dios ha dispuesto santificarnos. Pregunto yo,
Dios nos santifica porque merecemos o por gracia. Por gracia. Dios nos transforma porque merecemos o por gracia. Por gracia. Dios nos perfecciona por misericordia o por gracia. Por gracia. Todo lo que podemos lograr en Cristo o hacer en Cristo o ser en Cristo es por gracia. Y lo que le está diciendo es simple, ¿no? Esfuérzate en recibir la ayuda divina, todo lo que Dios ha proporcionado, todo lo que Dios tiene como ese regalo inmerecido para ti, pero esfuérzate en vivirlo. Y eso solamente va a ser posible cuando estamos en una comunión con Cristo, en una dependencia constante. En otras palabras, esforzarnos en la gracia es reconocer que somos débiles, pero no para seguir pecando, porque eso sería menospreciar la gracia. ¿Me dejo entender? Esforzarnos en la gracia es reconocer que somos débiles y que no vamos a poder hacer nada en nuestras fuerzas, sino esforzarnos en la gracia es reconocer que somos débiles y que necesitamos depender constantemente de Cristo para tener vidas correctas. No solamente vidas salvadas en otras palabras, sino vidas transformadas. Una vida transformada es aquella persona que ha dejado de lado todo su autodependencia quizás, ha dejado de lado todo su egocentrismo, ha dejado de lado todo su orgullo y dice, Señor, soy débil y en mi debilidad vengo a ti para que tú me perfecciones, para que tú hagas tu obra en mí. Pablo sabía, cuando le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, Pablo sabía que recibir el poder de la gracia de Dios, porque Pablo en su segunda carta a los Corintios, mira lo que dice en el capítulo 12, versos 9 y 10, dice lo siguiente, y me ha dicho, bástate en mi gracia, cuando Pablo pedía, ¿no? Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, mira, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo debía reconocer todos los días que él es débil en sus fuerzas, que él es débil y que el campeón no estaba en él, sino estaba en Cristo. Él es el vencedor y que él va a ser más que vencedor en la medida que se rinda a la soberanía de Dios, al favor de Dios. Entonces, Dios se va a glorificar en medio de nuestras debilidades, pero para eso, como cristianos, nos corresponde reconocer que nada vamos a poder hacer en las cosas del Señor con orgullo, con autodependencia, en nuestras propias fuerzas. Créeme que vamos a fracasar. Entonces, esforzarnos en la gracia, reconocer que somos débiles, no para seguir pecando, sino reconocer que somos débiles y depender constantemente del Señor. Eso hacía Pablo y lo mismo le está transmitiendo ahora a Timoteo. Que todos los días reconozca que sí, soy débil, pero no para decir yo soy así, pues ¿qué voy a hacer? Sino soy débil, necesito del Señor y todos los días se encomiende a Dios. Amén. Verso 2, y ahora le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La pregunta es, y si puedes participar no hay problema, la pregunta es, ¿qué es lo que había oído Timoteo de Pablo ante muchos testigos? Ha oído un montón, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no habrá oído, ¿no? O sea, ¿qué es lo, pero cuando Pablo le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, ¿a qué se estará refiriendo cuando le dice a Timoteo? Cuando estudiamos la primera carta y la segunda carta, esta carta, vamos a ver que Pablo hace un énfasis sobre la sana doctrina, hace un énfasis sobre el evangelio, hace un énfasis sobre el gran misterio el gran misterio pues, de la gracia, ¿no? Que es en Cristo Jesús. Hace un énfasis sobre Jesucristo, sobre el evangelio de Jesucristo, y en algunas ocasiones Pablo ha dicho mi evangelio, en el sentido que lo sentía tan propio porque era el mensaje que él llevaba a donde iba. Y nos hemos dado cuenta también en el libro de Hechos, los que han estudiado el libro de Hechos, que cada vez que Pablo predicaba, no hablaba de economía, no hablaba ni siquiera de matrimonios,
saludables, aunque la Biblia habla de todo ello, ¿no? No hablaba de cómo criar a nuestros hijos y todo eso lo demás. Básicamente siempre ha hablado de qué? Del Evangelio en Cristo. Y lo ha hablado desde el Antiguo Testamento. Y nos ha mostrado que Cristo es ese Evangelio, ese mensaje, que Cristo encarna el Evangelio, el mensaje de Dios. Cristo es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios se hizo hombre porque el ser humano pecador estaba condenado a muerte. Cristo se hizo hombre, se despojó y se entregó por nosotros. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es reconocer que somos pecadores y creer en ese sacrificio de Cristo y que Él ha resucitado. ¿No? El Evangelio no queda en la cruz, sino que Él ha resucitado y que ahora tenemos esperanza y vida eterna en Cristo. Entonces, básicamente, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es lo que Pablo constantemente venía predicando. ¿Y qué es lo que ha venido predicando? La sana doctrina, el evangelio. Lo está diciendo en todo caso, lo que has oído de mí, es decir, el evangelio, la sana doctrina, eso es lo que tiene que hacer ahora. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? ¿Saberlo solo él? Mira, dice en la segunda parte, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto me recuerda a mí a la gran comisión de Jesús en Mateo 28. ¿No? Por tanto, id y haced discípulos enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Básicamente lo que Jesús ha mandado es su mensaje de salvación, que eso es lo que esas son las buenas nuevas, ¿no? El evangelio. Y Pablo está diciendo aquí a Timoteo que él encargue esto, este mensaje precioso, este mensaje que salva vidas, este mensaje que es poder de Dios para salvación, ¿ya? Todo esto le está diciendo de esto de lo cual Pablo no se avergonzaba, según el libro de Romanos, y tampoco Timoteo tenía por qué avergonzarse. Pero lamentablemente hoy en día muchos dicen, oh, qué roche hablar de Cristo, ¿no? Porque me van a ver mal, me van a decir cucupato, y como que hablamos de cualquier otra cosa en nuestros círculos familiares, pero menos de Cristo. Porque puedo ofender, porque puedo, no sé, me puedo ver como que les voy a malograr la fiesta quizás. Pero para Pablo era prioridad. Y le está diciendo a Timoteo que también esto es prioridad para él y que no solo eso, que esto encargue a hombres fieles. Ahí viene la diferencia. Que gracias a que Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido hombres fieles que han respondido con su vida misma y que se han entregado a Dios, como se dice, zapato y todo, es que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. De lo contrario, créeme que se hubiese extinguido por el año 300, quizás no más. Pero siempre Dios tuvo un remanente. Y es así como el Evangelio, la palabra de Dios, ha llegado. Ha habido momentos oscuros en la iglesia, casi alrededor de 1500, 1200 años, más o menos. Desde los años 200, 300 hasta la época de la Reforma, años 1500, donde el Evangelio se había diluido. Pero eso no significa que individualmente, quizás no como una institución de iglesia, pero que individualmente ha habido hombres y mujeres que han creído en el verdadero Evangelio y han predicado el verdadero Evangelio. Dios siempre ha tenido un remanente. Lutero no salió de la nada. Antes de Lutero vemos a los pre-reformadores, por ejemplo, John Hus, un hombre que entregó su vida por el Evangelio, por la sola Escritura. Entonces, siempre, ciertamente, va a abundar los hombres infieles, pero también siempre Dios va a tener hombres fieles. La pregunta es, ¿tú serás uno de esos hombres fieles? Si tu respuesta es sí, entonces esto te encarga el Señor. ¿Qué cosa? Lo que has oído. ¿Y qué es lo que has oído? El mensaje del Evangelio. Eso, conócelo, créelo y anuncia. Eso necesitas oír, creer y anunciar. No basta con solo oír, no basta con solo creer, sino estoy anunciando. Y ahora para anunciar hay diversas maneras de anunciar el Evangelio. Pero todos, desde cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera en la que estemos, tenemos que anunciar el Evangelio. No solo es la labor de un pastor. Muchas veces la labor de un pastor podría ser la labor que Pablo está encomendando a Timoteo
y labor que va a tener Timoteo quizás. ¿Qué es lo que tenía que hacer en Timoteo? Encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Interesantemente, cuando Dios pone el requisito, si queremos decirlo, para ser portadores de este evangelio, no dice hombres capaces, hombres ilustres, hombres preparados, que hayan estudiado en la universidad. No dice todo, nada de eso, ¿no? Hombres perfectos, sino que dice hombres fieles, hombres leales. ¿Y qué será fidelidad en el contexto? En el contexto de que si me están encargando algo, ¿qué es lo que me hace fiel si es que me están encargando algo? Quizás podemos entender esto cuando de pronto Jesús narra la parábola de los talentos en Mateo 25. Lo leen con calma, ¿no? Cuando da un talento a uno le da uno, al otro le da tres, al otro le da cinco, si no me equivoco, y así, ¿no? Y regresa. Y a los que habían guardado y multiplicado el talento, habían hecho un buen uso del talento, les dijo algo interesante. Bien, siervo bueno y fiel, les dijo. ¿Te das cuenta? No le dijo, bien, siervo bueno y emprendedor, sino le dijo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esta palabra fiel también se usa aquí cuando dice hombres fieles. Son hombres que no desmerecen lo que se les ha encomendado, sino que lo cuidan y le dan y cumplen el propósito para el cual se les ha dado. ¿Para qué se nos ha dado el Evangelio? ¿Para guardarlo bajo la almohada? No. ¿Para qué se nos ha dado el Evangelio? Si su palabra, el mismo nombre lo dice Evangelio, buenas nuevas. ¿Para qué se nos ha dado las buenas noticias? El buen mensaje es para anunciar. Es más, podríamos pensar brevemente en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Y recibiréis poder, ¿para qué? Para que seáis testigos. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo, no voy a poder ser fiel con este llamado. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo es llamado a ser fiel con transmitir el Evangelio, con ser testigo de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo estaremos haciendo o no lo estaremos haciendo? Pero recuerda, todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas. Hay una labor del pastor, lógicamente. ¿Cuál es la labor del pastor? Entrenar a estos siervos fieles, preparar a otros. En algún momento llegaré a tener 80, si es que llego, ¿no? 90 años. Pero, y si Cristo no ha venido todavía, la pregunta sería, ¿a quiénes preparó el pastor para que continúen con el ministerio? En algún momento, todos los que estamos aquí, ya vamos a dar más pasitas. La pregunta es, ¿a quiénes hemos preparado? La otra pregunta es, ¿estaré preparando a mis hijos en las cosas del Señor? O sea, recordemos eso, ¿no? O sea, porque ellos son los que van a continuar, ¿no? Nuestros hijos, tus hijos van a continuar con la labor de transmitir el Evangelio. Entonces, todos tenemos una labor pastoral de alguna manera, no solo el pastor de iglesia local, sino incluso como padres. Estoy haciendo que mis hijos también amen el Evangelio. O simplemente creo que eso va a ser automáticamente y por sí solo se va a dar. No se va a dar por sí solo. Tiene que haber una intención de alguien más, de alguien que cumpla su rol. Es una de las cosas por las que yo voy a rendir cuentas a Dios. Si enseñé o no enseñé, si forjé o no formé nuevos líderes, nuevos siervos para que anuncien el Evangelio. O sea, voy a dar yo voy a rendir cuentas en eso como pastor de iglesia, pero también como padre, como esposo, como madre. Vamos a dar cuentas al Señor. A quienes estamos encomendando lo que ya hemos aprendido. Si ya tenemos un Timoteo. Amén. Timoteo tenía un Pablo, ahora Timoteo lo está diciendo, busca hombres fieles, forma hombres fieles, ¿no? Bien, ahora, verso 3 al verso 7 va a hablar de la disciplina y estar dispuestos a soportar el sufrimiento, le va a decir que Timoteo tiene que ser disciplinado en esto. Y ha comenzado diciendo, ¿no? Esfuérzate en la gracia, y nos vamos a dar cuenta que el esforzarse en la gracia no tiene que ver nada con relajo, ¿no? El relajo es como si, Dios es un Dios de gracia, cuando quiero lo hago, cuando quiero no, y cuando tengo ganas sí, cuando no tengo ganas no, pero vamos a ver que después de esto nada más, mira
cómo es que Pablo va a exhortar a Timoteo a que sea disciplinado y que incluso que esté listo a soportar el sufrimiento. Verso 3 comienza diciendo, tú pues. Entonces uno dice, ah, bueno, se lo dijo a Timoteo. Y te recuerdo que estas mismas cartas nos dicen que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Es útil para ti y para mí. Entonces, en ese tú pues puedes colocar tu nombre. Quieres llevarlo a una aplicación personal. Lógicamente, la interpretación inmediata es, se lo decía a Timoteo, pero esta noche, créeme que el Señor te dice a ti, tú pues, y pon tu nombre, tú pues, Gisela. ¿Qué seguirá, no? Porque nos gusta decir, uy, la Biblia dice, tú pues, Julio César, tú pues, Judy, tú pues, Keila. Entonces uno dice, uy, qué promesa dirá ahora el pastor, ¿no? Pues, qué chévere, ¿no? Una bienaventuranza quizás. Mira, ¿qué dice? Tú pues sufre penalidades. Esta es palabra dura. ¿Dios quiere eso en nosotros? No es que Dios quiera, sino que se va a dar. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora Pablo comienza a tomar ciertos términos de la milicia, ¿no? Y le dice como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo a Timoteo y a nosotros, por ende, que tengamos una actitud de un soldado. ¿Cuál es la actitud de un soldado? Cuando, al menos, bueno, nosotros quizás ya en nuestros tiempos ya pues no hay servicio militar obligatorio, ¿no? O sea, pero con mayor razón quizás algunos, la hermana Luz, por ejemplo, tiene su papá que tiene toda una vida militar, ¿no? Que nos podría dar mucha enseñanza en cuanto a un soldado. Pero básicamente lo que hace un soldado cuando se enlista al servicio de su patria, básicamente va a renunciar a ciertos privilegios, a ciertas comodidades, a ciertos derechos incluso. Va a renunciar voluntariamente y se va a enlistar, se va a poner a disposición de sus superiores, a disposición de la institución a la cual ahora va a servir, ¿no? Básicamente ese es un soldado. Si transmitimos esto a los términos del Señor y nosotros entendemos que somos llamados a ser siervos del Señor, ya no solo creyentes, ¿ah? Porque creyentes como que suena muy general, ¿no? Pero cuando entendemos que hemos sido llamados al servicio del Señor y que ahora somos soldados del Señor, también vamos a renunciar a ciertos comodidades, a ciertos privilegios, incluso a ciertos derechos. Y por cierto, a todo lo malo que de pronto me podría destituir de ser un soldado. Lógico, tenemos que renunciar a todo tipo de pecado, pero también está hablando de ciertas cosas, ciertas comodidades, ciertas libertades que otros lo pueden tener, pero yo no. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, cuando el pastor Santo me ministraba cuando era joven, todos pueden, pero tú no? Y ya lo tenía acá. Y ahora, cuando estamos sirviendo al Señor, el Señor nos dice lo mismo. Los hermanos que vienen el domingo pueden llegar tarde, pueden llegar en medio de la alabanza, pero siervo, tú no. Los hermanos que vienen y congregan en Jesús Salvador, puede ser que a veces vienen al culto, a veces no, siervo, pero tú persevera, continúa. El recién convertido de pronto a veces coge su Biblia, a veces no, pero tú no. Tú lee como un buen soldado, esté dispuesto a prepararte. No quiere decir que todo lo demás esté bien, sino que ellos como de alguna manera no entienden, no tienen la actitud de un soldado. No, con esto yo no estoy aplaudiendo y está diciendo, los que no son siervos sí pueden, o sea, no, o sea, pueden en el sentido de que va a suceder, pero no debe suceder en los siervos del Señor. Y continúa Pablo, dice 4, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es interesante, ¿no? Ninguna que milita, ninguno que es soldado del Señor, no, o sea, ya se va a enredar en los negocios de la vida, en esas comodidades que puede dar la vida. Enredar habla de que no va a estar inmiscuido en situaciones en las que antes estaba. O sea, tiene que renunciar a todo ello. Pero no está tan mal, podría decir quizás. Y más adelante vamos a hablar del atleta. Pero
no se enreda, dice, sino que ahora su función, su propósito, ¿qué es? Agradar al que lo tomó por soldado. La pregunta es, ¿quién nos ha tomado por soldado? O sea, ¿será Pastora Anderson? No, es el Señor Jesucristo. Él es el comandante. Él es, en Josué hay una palabra interesante, dice, Él es el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, verso 14. Él es. En el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová, ¿no? Jehová de los ejércitos, por ejemplo. Entendiendo de que estamos en una constante lucha, ¿no? Una constante batalla entre el bien y el mal, algunos dicen. No, pero estamos en una constante lucha y que nosotros somos soldados de Jesucristo llamados a enlistarnos, a entregarnos por completo, a renunciar a esas comodidades malas como orgullo, autodependencia, voluntad propia, yo hago lo que quiero, todas esas cosas en el siervo del Señor ya queda a un costado, queda relegado, tiene que menguar y ahora Cristo es el que tiene que mostrarse. Pero muchas veces también, ya en casos específicos de un llamado a tiempo completo, sea de un pastor, por ejemplo, también a veces tenemos que renunciar incluso a proyectos personales. Y va a haber una batalla ahí a lo mejor. Pero cuando entiendo que el Señor me llama a algo específico, incluso quizás voy a renunciar a cosas que podríamos decir, pero no está mal, no es pecado. Me acuerdo que cuando de pronto tomamos el llamado y comenzamos el ministerio de la iglesia y de pronto mis familiares por ahí decían, pero ¿por qué no ejerces tu carrera? O sea, ¿por qué no continúas con en lo que antes venías trabajando? Quizás muchos de ellos no comprendían el sentido de decir, me voy a ir a vivir a Pachacute, vamos a servir al Señor en una iglesia y bueno, el Señor va a proveer de un trabajo, pero este trabajo no necesariamente tiene que ver con mi carrera, porque si ejerzo mi carrera no me permitiría ejercer el pastorado, estaría viajando quizás. Pero eso yo no te animo tampoco a decir, oye, tómalo así y renuncia a todo lo que tienes. No estoy diciendo eso, pero si el Señor te muestra de manera específica, te llama a algo específico de parte de Dios, ora, y si es el Señor diciéndote, déjalo, es lo mejor. Pero si no es así, continúa con lo que tienes que hacer y desde esa trinchera tú puedes seguir sirviendo al Señor. Pero yo solamente quería darte el ejemplo de que a veces incluso hay que renunciar a proyectos personales, porque ahora estamos enlistados en los proyectos del Señor y eso cambia todo. Amén. Continuamos. Lo ha comparado a un soldado, ahora lo va a comparar a un atleta. Mirá. Y también, dice, verso 5, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, los atletas, ¿no? Quizás nosotros no tenemos mucha, ¿cómo se podría decir? Relación con el deporte, todos somos gorditos, por ahí los veo bien, pero, pero quizás alguien que de pronto se ha enlistado en el deporte podría de pronto decir sí, ¿no? Porque el atleta legítimo, o sea, el atleta legítimo tiene que ser dieta, tiene que dejar de consumir lo que quizás otros consumen. Mientras alguien está a su costado comiendo un hamburguesón, él dice, no, no, tengo una dieta rigurosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tiene que dejar de consumir ciertas sustancias, no necesariamente que sean drogas, sino ciertas sustancias como energizantes, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y tiene que seguir ciertas reglas, ¿no? Como atleta legítimo que es. De lo contrario, lo van a descalificar, ¿no? Entonces, esa misma actitud también debe tener el cristiano. Primero, entender que estamos en un entrenamiento riguroso y que somos llamados incluso a seguir las reglas. Yo pregunto, un atleta cuando va a un lugar a competir, ¿el atleta pone las reglas o cumple las reglas? El atleta cumple las reglas ya establecidas. El atleta no pone sus reglas. No dice, ¿saben qué? Yo corro como quiero y cuando quiero. No, o sea, no dice eso, ¿no es cierto? O yo como lo que quiero. No dice eso el atleta. El atleta se ciñe a las reglas ya establecidas. El siervo de Dios
se ciñe a las reglas ya establecidas por el Señor. El siervo del Señor no puede decir, no, yo sirvo a Dios como me da la gana. Error, si es que de pronto nuestra mentalidad es así, ¿no? El atleta busca alcanzar el premio, por así decirlo, alcanzar la meta. No dice, bueno, yo corro a mi ritmo, sino anhela alcanzar la meta. Lógicamente, aquí cuando hablamos de meta, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de meta en el sentido de hacer las cosas para lo cual el Señor me ha llamado, para lo cual el Señor me está entrenando constantemente. Aquí anoté un pensamiento, dice, ¿no? Para algunas personas, su arreglo especial, dice, mira, su arreglo especial va más o menos así, o sea, cuando arreglan las reglas, ¿no? En el sentido de que a veces el cristiano está acostumbrado a acomodar las reglas del Señor a nuestro antojo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cristiano que modifica las reglas? Dice esto, sé que esto es pecado, pero Dios entiende, así que seguiré adelante con este pecadillo. ¿Te imaginas? Un atleta podría decir eso. Sé que esto es pecado, sé que no está bien, pero lo voy a comer, no importa. Y de pronto va al pesaje y no cumple. ¿Qué hacen? Lo descalifican. Esa mentalidad debería tener el cristiano, no en el sentido de que vamos a perder la salvación, pero no nos podemos dar libertades con ciertos pecados. E incluso el atleta no solamente se priva de lo malo, sino también de cosas buenas. Y cuando yo digo se ciñan las reglas, es porque estas reglas buscan justamente una buena participación del atleta. Hay un texto, no lo tengo anotado, pero está en Hebreos, donde dice dejando todo peso y pecado. No sé, han escuchado, ¿no? Y uno dice, aquí está distinguiendo el autor peso y pecado, y que ambos debemos de despojarnos de todo peso y pecado y correr la buena carrera. Y también está hablando en términos de atleta, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, yo tengo claro, pastor, que el pecado lo tengo que dejar, pero el peso, ¿qué es el peso? Dicen algunos, ¿no? No es lo mismo que pecado. Un ejemplo sencillo es la del atleta. En algún momento quizás ya lo he contado. Un atleta, ahí está el texto, dice, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Eso está en Hebreos. Ya, entonces, un ejemplo para entender este texto y el pensamiento que debe tener el atleta. Por ejemplo, mañana voy a correr una carrera, ya, imaginemos de 25 kilómetros, por así decirlo. Mañana voy a correr. Lógicamente, como atleta yo sé que no debo de consumir ciertas sustancias y todo lo demás, porque lo contrario me descalifica, ¿no? Entonces, y no puede fumar, no puede consumir. Entonces, eso sería pecado, ¿no? Todo lo malo que consuma este atleta es pecado. Un energizante justo al momento de correr, eso es pecado. O se inyecta por ahí algo como para poder tener resistencia, qué sé yo, pecado. O sea, porque está infringiendo las reglas totalmente. ¿Estamos? Pero veamos la figura de otro atleta. Dejó todo eso y eso lo tiene claro, pero llegó el día de la carrera y este atleta se va a ir a correr en jean, con botas de constructor, ¿no? Con su casacón y una mochila por si acaso. Pregunto, quizás no lo descalifiquen, probablemente, ¿no? Porque no dijeron sobre la ropa, pero va a estar en ventaja o en desventaja corriendo con sus botas de constructor, con su jean, con su casacón y su mochila. Definitivamente va a estar en desventaja y no le va a permitir correr bien la carrera. No está mal ponerse un jean, no está mal ponerse una bota de constructor, eso no es pecado, pero no le permite correr, tiene peso de más y ese peso de más no le va a permitir correr bien la carrera. Lo mismo a veces ocurre con el cristiano. Pastor, yo ya tengo claro, ya no fumo, ya no tomo, ya no miento, todo eso lo tengo claro. Pero ¿en qué parte de la Biblia, pastor, dice de pronto que habla de la impuntualidad? Un peso. No te permite mostrar el Evangelio si tienes una vida de impuntual. La higiene. ¿Por cochino miré al infierno? No, no es pecado. Tranquilo. Pero no te permite muchas veces presentar el Evangelio si no cuidas tu higiene personal. ¿Me puedo entender?
O sea, hay ciertas cosas que como cristianos tenemos que despojarnos. Es testimonio, puntualidad, higiene. Y quizás podríamos poner más ejemplos, que ya no debe ser parte de nuestra vida. Y eso es parte de nuestra preparación. Tengamos la actitud y la mentalidad de un atleta. ¿Ven? Verso 6, avanzando, dice Pablo, va a poner un tercer ejemplo. Que nos ha puesto el ejemplo del soldado, del atleta, y ahora dice el ejemplo, el 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y le está diciendo a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Está hablando de la actitud, que Timoteo debe tener la actitud de un labrador, ¿no? Y cuando habla del labrador, y está poniendo su énfasis sobre el trabajo, está hablándole de que muchas veces los frutos que vamos a ver deben ser producto de un esfuerzo, de una dedicación, y es duro el trabajo. En el ministerio igual, mis hermanos, ciertamente es la obra de Dios, ciertamente es en su gracia, ciertamente Él va a sacar adelante su obra, pero como te decía hace un momento, el Evangelio ha llegado hasta nuestros días porque siempre Dios ha tenido un remanente, un pueblo fiel, un pueblo diligente, un grupo de hombres que se han entregado por completo, que les ha costado a muchos de ellos su familia, a muchos de ellos su trabajo, a muchos de ellos su propia vida. Entonces el ministerio no es color de rosas, el ministerio es duro, es sacrificado. Y claro ejemplo lo tenemos en Pablo. Y, 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 y lamentablemente, el que no conoce realmente el ministerio a la manera de Dios, a la manera bíblica, cuestiona a los ministros del Señor diciendo, son ociosos. Y Pablo podría estar también en esa lista, ¿no? Y de pronto podríamos decir, pero Pablo, ¿qué es lo que hacía? Pero Pablo tenía, como se dice, toda la moral detrás de él, todo el soporte moral, porque Pablo no solo fue llamado, no solo fue bendecido, no solo fue apartado, no solamente fue ungido, que está bien, todo eso es cierto en Pablo, pero ¿sabes qué? Pablo trabajó duro. Y evidencia de eso lo tenemos en el libro de Hechos. O sea, Pablo sabía de lo que está hablando. Timoteo no podría decirle a Pablo, claro, para ti es fácil. No. Pablo fue una persona que sacó adelante el ministerio y en paralelamente trabajaba. Entonces, mis hermanos, ¿quién mejor que Pablo para decirnos el ministerio es duro y tengamos la actitud de un labrador? El ministerio hay que trabajar primero para ver luego los frutos. ¿Cómo se le dijo en Mateo 25 a la parábola de los talentos? Bien, siervo bueno y fiel. O sea, esa palabra fiel, diligente. ¿Qué hizo esa persona? No enterró el talento, sino invirtió el talento. Lo usó el talento. El Señor nos ha dotado de talento, nos ha dotado de sus dones. La pregunta es, ¿lo estoy desarrollando? El Señor reparte sus dones como Él quiere, pero nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar esos dones. Y si no lo desarrollamos, simplemente estamos menospreciando ese regalo que el Señor nos da. Eso es esforzarnos en la gracia, mis hermanos. Esforzarnos en la gracia es valorar todo lo que Dios dispone para sus siervos en gracia. ¿Qué es lo que ha dispuesto? Dones, talentos. En su gracia nos ha dispuesto. No solo salvación, sino han dispuesto toda una serie de dones para equiparnos como aquel soldado, para equiparnos como atletas, para equiparnos como labradores. Pero tengamos la mentalidad de ellos, de estas personas. Mira, verso 7 dice algo bien claro, Pablo, para cerrar esta secuencia. Dice, considera lo que te digo. Se le está diciendo, escucha bien lo que te estoy diciendo, le está diciendo a Timoteo. Estas tres ocupaciones o estos tres ejemplos que ha mencionado Pablo, en los tres ejemplos yo encuentro una palabra con la que podría resumir, que los tres, el soldado, el atleta, el labrador, primero tienen que perseverar para luego ver el éxito. Al revés no funciona. Un soldado que renuncia antes de ir a la batalla jamás verá la victoria. Un atleta que renuncia a mitad de carrera jamás verá la meta.
Y un labrador que renuncia antes de labrar la tierra jamás verá el fruto. Entonces, hermanos, tengamos la mentalidad. Considera esto lo que nos dice la palabra de Dios esta noche. El ministerio no es fácil. Es para los que tienen realmente actitud de siervo. Amén. Y claro, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo la mentalidad, la actitud de siervo. Y termina diciendo, ¿no? Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Quizás va a haber momentos en nuestro servir a Dios que de pronto no vamos a entender quizás muchas cosas. Pero el Señor nos va a dar entendimiento si nosotros buscamos de. Hay situaciones que quizás en su momento no lo podamos comprender, que a lo mejor nos parezcan duros, ¿no? Porque ¿cómo comenzó esta parte diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? Y en ese momento el sufrimiento muchas veces no, si lo razonamos no vamos a entender, ¿no? Y cuando yo decía, el que no persevera no va a ver el éxito, te quiero poner un ejemplo, porque esa palabra éxito como que podría sonar a glamour, a fama, a premio, ¿no? El que no persevera no va a ver el éxito, no, 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 no. ¿Cuál era el éxito de Pablo? Pablo está hablando aquí con propiedad. ¿Y cuál es el resultado de lo que él está haciendo? Está en la cárcel. ¿Te das cuenta? Muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad omiten eso de Pablo. ¿Podríamos atrevernos a decir que Pablo fue un siervo mediocre? No. Pablo fue un siervo exitoso, un siervo fiel. Pablo tuvo la actitud de un soldado, de un atleta, de un labrador, pero estuvo en la cárcel. Pero la pregunta es no tanto dónde estaba, sino cómo estaba. ¿Derrotado? ¿O animando? ¿O escribiendo? ¿O predicando? Ese es lo que, así es como el Señor nos tiene que hallar al momento que viene por nosotros o al momento que nos va a llevar, que nos encuentre haciendo lo que nos ha enviado a hacer. ¿Qué mejor que encontrar a un soldado peleando la buena batalla? ¿Qué mejor que encontrar a un atleta corriendo? ¿Qué mejor que encontrar a un labrador labrando? Pero ay, si nos encuentra de pronto de vacaciones espirituales en el mundial, haciendo cualquier otra cosa menos lo que nos ha llamado a hacer. ¿Podríamos llamar a eso éxito? Hay que nos encuentre de pronto famosos o con buena economía quizás, con buenas, no sé, tantas cosas, pero no sirviéndole. Triste nuestra realidad. Dirá siervo bueno y fiel o dirá, oh. Continuemos, verso 8 dice, ahora Pablo le va a decir que debe de mantener los ojos y la mente centrados en Cristo, del verso 8 al 13. Mira lo que dice. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Te das cuenta que Pablo hace propio el evangelio de Cristo? O sea, no es que se lo está quitando a Cristo, sino el mensaje de lo Cristo lo tiene tan dentro, dice mi evangelio. Eso es lo que él predicaba. Y a eso es lo que Pablo estaba animando a Timoteo, ¿no? Y le dice algo interesante. Pablo le pone el supremo ejemplo. ¿Por qué digo el supremo ejemplo? Porque mejor ejemplo que el de Cristo ya no hay. Ni siquiera Pablo mismo. No le dice, acuérdate de mí que estoy en la cárcel. Más adelante le dirá, yo sufro penalidades por Cristo, pero es distinto. Pero le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a mi enseñanza, en otras palabras, ¿no? ¿Y desde dónde enseñaba Pablo? Desde el Antiguo Testamento. Eso estaba establecido que iba a ser así. Y en este versículo Pablo está recordando algo muy poderoso a Timoteo. Y algo que va a ser que más adelante los falsos maestros van a atacar incluso. Y hasta hoy en día atacan en torno a la persona de Cristo. Básicamente Pablo le está enseñando y le está recordando a Timoteo que Jesús fue 100% hombre, que Jesús fue 100% Dios. Está hablando de la humanidad y la deidad de Cristo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Esa palabra del linaje de David es de que el que nació, el que vino de la familia de David y lo está llevando a sus padres terrenales, por así decirlo, ¿no? O a su madre terrenal, por así decirlo, ¿no? A su linaje, a su familia. Le está diciendo, ese es el Hijo del Hombre.
Pero dice, resucitó de los muertos. Y esto está hablando de la deidad de Cristo. Está diciendo, y Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Dos cosas que necesita recordar todo siervo del Señor. Porque al recordar esta verdad de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, uno, que lógicamente vamos a discernir las falsas enseñanzas que en los tiempos de Timoteo decían, Jesús no pudo haber sido hombre. Estaban los griegos ahí cuestionando, porque el hombre, todo lo que tenga que ver con la materia es inmoral, es pecado, y ellos creían solamente en lo espiritual, ¿no? Luego eso, a través de la historia, también cambió, ¿no? Después de pronto ahora dicen, no, Jesús no puede ser 100%, no puede ser Dios, puede ser un buen hombre, pero no Dios. Finalmente los ataques vienen de dos lados. Algunos quieren negar la humanidad de Cristo, otros quieren negar la divinidad de Cristo. Y ambos son un peligro para el creyente, para la sana doctrina. Porque la Biblia nos muestra que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Y por qué es importante esto para el cristiano de a pie, entender esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos que Cristo fue 100% hombre, podemos entender que su sacrificio fue 100% acepto por Dios, que Él se hizo semejante a mí y murió por mí. Porque por la transgresión de un montón de seres humanos, se requería el sacrificio de un hombre, un sacrificio de un hombre sin pecado, y ese es Cristo. ¿Y sabes por qué es importante recordar la deidad de Cristo? Porque cuando yo recuerdo la deidad de Cristo, sobre todo su resurrección, puedo entender que Él tiene el poder de la vida y que ciertamente mi esperanza está porque Él va a venir por su iglesia, que Él es el Hijo de Dios y que Él me puede dar vida. Entonces, ambos son importantes. Pero también me recuerda, ¿sabes qué? La actitud que tuvo Jesús, Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. El sentir que tuvo Cristo, que se hizo hombre semejante a los hombres, obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Y luego Filipenses sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó. Entonces, me recuerda entonces el gran misterio de la piedad, el sacrificio de Cristo. Cuán importante es que como personas, como creyentes, tengamos esto claro. La humanidad de Cristo y la deidad de Cristo habla de su amor. Ese es el gran misterio de la piedad, lo que Cristo hizo por nosotros. Lo dice en medio de una serie de exhortaciones que está diciéndole a Timoteo que sufra las penalidades. Le pone como ejemplo cómo es que Jesús también sufrió, se hizo hombre por nosotros. Mira, verso 9, y Pablo va a decir, en lo cual sufro penalidades, dice Pablo. O sea, cuando dice que por predicar ese evangelio, Pablo estaba sufriendo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esta parte me impactó porque dice, Pablo está diciendo, por ese evangelio de Jesús 100% hombre, 100% Dios, ese gran misterio de la piedad, eso que nos revela el amor de Dios, por predicar eso, dice, estoy sufriendo, estaba sufriendo en la cárcel. Estaba prisionero como un malhechor. Pero termina diciendo, más la palabra de Dios no está presa, y es interesante. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Que él podía estar en la cárcel, pero seguía mostrando ese mensaje desde la cárcel. Cierto, a través de la historia, mis hermanos, no hay rey, emperador, presidente, dictador que haya podido cerrar o encarcelar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no dejará de ser jamás, va a continuar. Dios siempre va a tener un remanente de hombres fieles que van a estar predicando la palabra de Dios. Pero de alguna manera la palabra va a ser encarcelada, ¿sabes cuándo? No cuando un dictador, no cuando un presidente, no cuando un emperador dicte algo en contra de los cristianos. ¿Sabes cuándo la palabra de alguna manera es encarcelada? Cuando el cristiano cierra sus labios y no los anuncia. Y eso es más doloroso todavía. No porque alguien nos esté prohibiendo, porque en los tiempos de Pablo había un Nerón que les estaba prohibiendo. Más adelante vendrán las olas de persecución hacia los cristianos que les van a prohibir predicar de Jesucristo.
Pero aún así ellos continuaron predicando. La pregunta es, hoy, ¿quién nos prohíbe? ¿Nuestra comodidad? ¿Nuestra vergüenza? ¿Nuestra timidez? ¿Nuestra dejadez? ¿Nuestra vida tibia en el cristianismo? ¿Nuestros quehaceres? ¿Están encarcelando la palabra de Dios y no están permitiendo que salga? Entonces, debemos de reflexionar en lo que Pablo está diciendo. Él está pasando penalidades, está en la cárcel, mas la palabra no está presa. Que lo mismo se diga de los siervos de Jesús Salvador. Pueden estar pasando circunstancias difíciles, situaciones difíciles, pero continuaron dando testimonio de Cristo, continuaron perseverando. Que se diga lo mismo de ti. No le iba bien en tal una que otra situación. La situación en el Perú está difícil, pero la iglesia continuó dando testimonio de Cristo. Las, las circunstancias pueden cambiar. Ya puse un post en el Facebook. Las circunstancias pueden ser cada vez peores, puede venir más crisis, pero la iglesia es llamada ¿a qué? A perseverar. ¿En qué? En la palabra, en exponer la palabra. Y a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Verso 10, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos. Quizás uno podría decir, mejor hubiese sonado, por tanto, todo lo soporto por amor de Dios, hubiese dicho, no. Pero Pablo lo hace mucho más visible, porque sabe que el amor a los escogidos, cuando dice Pablo, el amor a las personas que escuchaban el Evangelio, manifiesta su amor a Dios. Esto es interesante, porque yo te decía, Pablo total dice, soportaba todo por amor a los escogidos, como que no me cuadra eso. Esto debería ser por amor a Dios. Pero yo puedo decir que amo a Dios, pero ¿de qué manera yo muestro que amo a Dios? Amando al prójimo, el gran mandamiento. ¿De qué manera hago tangible, visible mi amor a Dios? Amando a las personas que Dios pone a mi alrededor. ¿Y de qué manera amo a esas personas que Dios pone a mi alrededor? Presentando el Evangelio, la sana doctrina. Entonces Pablo, esto tiene mucha razón cuando Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Porque así Pablo estaba mostrando su amor a Dios. Sería incongruente decir que Pablo ama a Dios y soporta todo esto por su amor a Dios, pero se avergüenza del Evangelio, pero no le interesa a las personas. El Evangelio tiene que ver con personas. Las personas necesitan escucharlo. Y a veces nosotros tenemos diversas maneras de manifestar nuestro amor, nuestro cariño. Pero la mejor manera de manifestar amor a nuestros próximos, a nuestro prójimo, es mostrando el Evangelio de Cristo, el amor de Cristo, la verdad de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Pablo cuando dice, todo lo soporto, verso 10, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo por los escogidos? Presentando el Evangelio. Eso es lo que está haciendo. Y está teniendo la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando el libro de Hebreos capítulo 2, verso 2 nos dice que Cristo soportó la cruz, soportó el oprobio, no nos dice por amor a Dios. Y no es que de pronto Cristo no amaba a Dios, o no dice por obediencia a Dios, sino quiere decir que Cristo no haya sido obediente a Dios, Él ha sido obediente a Dios. Pero ¿de qué manera lo hace tangible ese amor a Dios, esa obediencia a Dios? El libro de Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual, hablando de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y el gozo puesto delante de él es tu vida cambiada. ¿Qué había delante de Cristo? El perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué había delante de él? Lo que dice Isaías, él entregó su vida por nosotros. Ese es el amor de Cristo. Y ese mismo amor tiene Pablo ahora por los escogidos, por los que habían de escuchar el Evangelio. Y estaba soportando oprobio.
¿Cuán dispuestos estamos nosotros para continuar con el ejemplo de Pablo, con el ejemplo de Jesús, de continuar presentando el Evangelio, continuar con el propósito, con el ministerio que tiene la iglesia de llevar la palabra de Dios a pesar de lo oprobio, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las penalidades? ¿O solo seré llamado al Señor, a servir al Señor y a ser un mensajero del Señor cuando las cosas van bien? Recuerda, el éxito de Pablo no fue glamour, no fue fama, no fue tampoco, si yo hago esto, el Señor me llevará, como muchas veces he escuchado y la verdad me da chocaque cuando escucho, ¿no? Dicen, lo poco has sido fiel y ahora estás predicando a unos cuantos y el Señor te llevará a los estadios y te llevará en aviones a predicar a muchos, y la Biblia no dice eso. Si eso hubiese sido la promesa para Pablo, Pablo lo consideraríamos un predicador de la prosperidad fracasado. ¿Por qué? Porque Pablo en algún momento estuvo en un areópago, en otro momento en sinagogas, en otra mente en una plaza, pero ¿dónde terminó escribiendo las últimas palabras de Dios? En la cárcel. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, cuando estaba hablando entonces de perseverar como soldado, como atleta, como labrador, no se está refiriendo a la circunstancia que te va a ir mejor, sino cómo vas a estar cuando el Señor te venga por ti. Porque el Señor vino y recogió a Pablo cuando él estaba en una cárcel. Pero ¿cómo estaba Pablo? Esa es la pregunta. ¿Cómo estaba él? ¿Firme en su fe? ¿Haciendo lo que se le había encomendado? ¿O desligado de todo lo que se le había encomendado? ¿O con la fe baja, decaída? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga? A lo mejor me puede encontrar, ¿no? O sea, viviendo en los Estados Unidos, predicando una iglesia de personas acomodadas, cumpliendo el pastorado como una profesión y no como un llamamiento. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Porque algunos tienen esa mentalidad. El Señor me está llamando a las naciones, dice, y las naciones lo reducen a Norteamérica. Pues. Tengamos cuidado. ¿Cómo me encontraré el Señor? Verso 11 y 12, terminamos con el 13. Básicamente esto es una poesía, ¿ya? Es una poesía que era un himno, era un himno que se citaba mucho, dice, en los cultos de la iglesia primitiva, de las primeras iglesias. Dice, era conocido este himno, ¿ya? Entonces Pablo lo va a citar, dice, verso 11, 12 y 13, dice, Pablo fiel es esta, dice, no, palabra fiel es esta. Si somos muertos en él, también viviremos en él. Amén. Es decir, Pablo está diciendo algo bien, bien práctico. Si mueres a causa de Cristo, tranquilo, vas a resucitar en Cristo. Y muchos de los seguidores de Pablo, de Cristo, lo tomaron literal, murieron en el Coliseo romano, murieron en las persecuciones en Cristo, y también van a resucitar en Cristo. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Jesús lo dijo. Jesús fue claro en esto, ¿no? Que carga su cruz, ¿no? Señor, yo quiero sentarme a tu diestra, el otro le dijo a tu derecha, a tu izquierda. ¿Se acuerdan los hermanos, los hijos de Zebedeo, del trueno? El Señor le dijo, lógico, o sea, que carga mi cruz, es interesante, ¿no? Lógicamente, pero vamos a estar allá con Él, reinando con Él. La Biblia dice que vamos a ser coherederos con Cristo, y que vamos a cogobernar con Cristo. Vamos a tener una función. Bien, dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y esto como que es chocante, ¿no? Pero si le negamos es un negar en el sentido de decir si le rechazamos, si negamos el Evangelio. Y aquí entra el incrédulo, no el creyente, sino el incrédulo. Recuerdo, este era un himno. Aquí entra el incrédulo que simplemente rechazó a Cristo hasta los últimos días de su vida. Entonces dice, Él también nos negará. Jesús lo dijo en Mateo 10:33. Dice, Jesús dijo lo siguiente, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el sentido de que cualquiera que no confesare, cualquiera que no aceptare que
Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es en él hay salvación. Cualquiera que dijere, yo en mis fuerzas lo voy a lograr, yo en mis fuerzas, y muriere así, frito. No hay otra manera de ser salvos. Y cuando estemos, también vamos a ser negados, no os conocen. Verso 13 dice, si fuéramos infieles, y la palabra infiel es interesante porque para ser infiel primero hemos sido fieles. Para ser infiel primero hemos entrado a una relación. Por eso yo te decía que el anterior, si negáremos, él también nos negará, se aplica a un incrédulo. Porque el que lo niega de principio, simplemente no, uno de que no va a ser salvo, ¿no? Porque lo está negando, no está rechazando el evangelio. Pero cuando habla ya de infieles, para uno ser infiel, primero ha entrado a una relación, me dejo entender. Primero ha habido una relación, una aceptación. Entonces, primero ha recibido a Cristo, si queremos decirlo así. Primero es creyente, queremos verlo así. Pero dentro de su vida de creyente, en el caminar cristiano, de pronto le falló. ¿No? De pronto le falló. Entonces, ¿qué dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso, el hecho de que nuestra infidelidad no va a hacer que Dios sea infiel, que el Señor nos deseche. Él es inmutable, dice ahí, Él no puede negarse a sí mismo. Y hay algo que debemos tener claro, ¿no? A veces decimos, ¿no? Hagas lo que hagas, el Señor no te va a dejar y todo lo demás, ¿no? O sea, y queremos llevarlo esto a lo literal. El Señor es fiel a su palabra. De eso nadie lo va a mover. Si de pronto vamos y predicamos su palabra y a 100 personas, una cree y los otros 99 no creen, Dios va a seguir siendo fiel a su palabra. Y a ese que creyó le va a dar salvación. Y a los 99 que no creyeron, simplemente no van a cambiar la regla porque son mayoría. Dios es inmutable, el Señor es inmutable. Él siempre va a permanecer fiel a su palabra. Entonces, caminemos conforme a su palabra. Si de pronto en algún momento le fallamos, volvamos con corazones arrepentidos y pidámosle perdón y esforcémonos en su gracia. Esforcémonos como soldados, como atletas, como labradores, para servirle, para honrar. Y de esta manera, mis hermanos, Pablo está exhortando a Timoteo, está exhortando aquí a que no se desanime. En la segunda parte de este capítulo va a seguir exhortándolo, para después en el capítulo 3 comenzarle a advertir de los falsos maestros, que eran el peligro para el cristianismo aquel entonces. Hoy en día habrá peligros, un montón. Es más sofisticado hoy en día el peligro. Hoy en día el peligro entra de una manera más sigilosa, ¿no? El diablo ha tenido más de 2000 años para poder entrenar sus estrategias. Hay muchas personas que lamentablemente hoy en día creen que son cristianos cuando en el fondo realmente no sabemos si está viviendo una relación con el Señor. Hoy en día se está viviendo tiempos de un evangelio, de un cristianismo light, de un cristianismo a medias, de un cristianismo cómodo donde no se tiene mentalidad de atleta, menos de soldado, menos de labrador. Hoy en día vivimos un cristianismo de consumidor, vivimos un cristianismo de banca o un cristianismo dominguero. Y tengamos cuidado con eso. El atleta no es atleta solamente cuando corre, es atleta desde el momento que se está preparando, porque es atleta. El soldado no es soldado solo en la batalla, sino desde el momento que se ha enlistado al ejército para prepararse para la batalla. El labrador no es labrador solo cuando cosecha, sino desde el momento que está preparando la tierra. Todos los días somos hijos de Dios, no solo los días domingos. Cada área de nuestra vida tiene que estar dispuesta bajo el señorío del Señor, no solamente nuestros temas, por así decirlo, ¿no? Voy a disponer para el Señor solamente estas áreas de mi vida, pero mi economía, mi familia, mis valores, mis proyectos, no, ahí sí el Señor no creo que, no debería de meterse. Tengamos cuidado con ese tipo de pensamiento. Debemos ser cristianos 24/7, como se dice. 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tal si oramos?
Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, y que haya sido de bendición para cada uno de tus siervos, tus hijos, Señor, que se conectan sábado tras sábado, Señor, para ser ministrados.